Ajá, el tema 5 es el pecado nos aparta de Dios. De todas maneras voy a repasar un poquito el 4, que es los mandamientos de la iglesia, eh, para puntualizar unas cositas aquí. Los mandamientos son 5. Oír misa entera todos los domingos es el primero. El segundo, confesarse por lo menos una vez al año. Fíjense que la iglesia nos está pidiendo lo mínimo. O sea, la iglesia nos pide lo mínimo, pero nosotros como católicos, como personas que estamos en este camino de la fe, no debemos conformarnos con dar lo mínimo, sino que tenemos que ir más allá y dar más de lo que nos piden. Es como cuando uno trabaja, ¿verdad? En el trabajo los jefes nos ponen unas exigencias y uno, si es un buen trabajador, uno no debe conformarse solamente con hacer lo que el jefe nos diga, sino ir un poquito más allá para que el jefe esté, como quien dice, contento, ¿verdad? Y nos aumente y nos ponga más responsabilidades. Así mismo pasa con la iglesia. La iglesia nos exige lo mínimo, pero nosotros debemos dar un poco más del mínimo. Entonces, no conformarnos con confesarnos una sola vez en todo un año, sino tratar de confesarnos regularmente. ¿Por qué? Porque en un mes, si nosotros nos ponemos a ver, cuando ustedes lean el examen de conciencia todo, se van a dar cuenta de tantas cosas que uno hace que son pecados y uno a veces no tiene conciencia de que eso es pecado. Entonces, cuando uno comienza a pecar, su alma se empieza a manchar, a ensuciar. Y es como la confesión es el baño del alma. Así como nuestro cuerpo, ¿verdad? Y más en estas tierras sudamos, nos ensuciamos, todos los días nos tenemos que bañar. Bueno, nosotros debemos lavar nuestra alma con frecuencia, no una sola vez al año, sino al menos todos los meses, porque si nos ponemos a revisar todos los meses tenemos pecado. Entonces es lo más conveniente confesarnos regularmente. El mandamiento 3, comulgar en tiempo de Pascua, aunque debemos comulgar con frecuencia. O sea, también la iglesia nos está pidiendo lo mínimo, como para que no tengamos excusa de no cumplirlo, porque aunque sea una vez al año podemos comulgar. En Pascua es el sábado santo, sábado cuando celebramos la vigilia pascual, ese es el sábado, el tiempo pascual, comienza el sábado de Semana Santa. Entonces, al menos ese día debemos comulgar. En el número 4 tenemos guardar ayuno y abstinencia al menos el miércoles de ceniza y el viernes santo. La iglesia manda ayuno y abstinencia esos 2 días en el año. El miércoles de ceniza es un día de ayuno, o sea, se puede hacer una sola comida fuerte al día y el resto comer una fruta o pan con agua. Eso es el ayuno. O bien sea comer durante todo el día pan y agua, o comer una comida, por ejemplo, el almuerzo. No un almuerzo, digamos, plato repleto de comida, sino un almuerzo normalito y, por ejemplo, en la cena una fruta o pan con agua. Eso es un ayuno. Y abstinencia es dejar de comer carne. Entonces, la iglesia nos pide día de ayuno, miércoles de ceniza y el viernes santo, o sea, el viernes de Semana Santa. Ese día hay que hacer ayuno. Como les digo, en todo el día comer solamente pan y agua, o una comida más o menos fuerte y el resto fruta o pan y agua. Y todos los viernes de Cuaresma, abstinencia de comer carne. Por eso es que todos los viernes de Cuaresma los católicos no debemos comer carne. Es un sacrificio que nos pide nuestra Madre Iglesia. Es un sacrificio en vista de lo que vamos a conmemorar en Semana Santa, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es para ir preparando nuestro cuerpo y nuestra alma a vivir ese acontecimiento en Semana Santa. Entonces es mortificar nuestro cuerpo, hacer penitencia para, digamos, de alguna manera acompañar a Jesús
Jesús estuvo, antes de comenzar su vida pública, estuvo ayunando 40 días en el desierto, que fue cuando se le apareció Satanás y lo tentó. Ustedes han escuchado hablar de las tentaciones de Jesús. Ese evangelio se lee el primer domingo de Cuaresma, porque Jesús, antes de salir a predicar, estuvo ayunando 40 días en el desierto. Entonces, en base a esos 40 días que Jesús ayunó en el desierto, de ahí viene nuestra Cuaresma. Cuá viene de 40, ¿verdad? También la Cuaresma son 40 días, digamos, rememorando esos 40 días que Jesús ayunó en el desierto. Por eso esos 40 días son días de penitencia. Y una de las penitencias que debemos hacer es que todos los viernes no comer carne. ¿Y cuáles son los días de ayuno? Que les dije ahorita, son dos. Los días de ayuno que quedan en Cuaresma. Miércoles de ceniza y viernes, ¿cuál viernes? Cualquiera de los viernes de semana de Cuaresma, o cuál. El Viernes Santo, el viernes de Semana Santa, ayuno. Acuérdense que una cosa es ayuno y otra cosa es la abstinencia. Ayuno es comer durante todo el día pan y agua, o cuando más una sola comida normal y lo demás pan y agua. Eso es ayuno. Y abstinencia es no comer carne. Entonces, durante toda la Cuaresma no comer carne los viernes. Y ayuno miércoles de ceniza y Viernes Santo, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que nos dice el cuarto mandamiento: guardar el ayuno y la abstinencia al menos el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades, no solamente necesidades económicas, sino también limpieza, arreglar algo. Por ejemplo, el que es albañil, el que es carpintero, el que sabe de sonido, puede ofrecer su trabajo en reparar lo que la iglesia necesite. Yo, por ejemplo, ofrezco mi tiempo en dar la catequesis. O sea, yo estoy cumpliendo aquí el quinto mandamiento porque estoy ayudando a la iglesia en la necesidad que tiene la iglesia de catequizar a las personas que quieren hacer los sacramentos. Bueno, eso es con respecto al tema número 4. Ahora vamos al 5. Estoy grabando todas las clases para subirlas a YouTube y que ustedes las puedan escuchar, porque tienen que escucharlas por lo menos otra vez para que todas esas ideas se les queden. Acuérdense, les dije por el grupo que no es necesario que se aprendan las cosas de memoria. No se tienen que aprender las cosas de memoria, sino por lo menos comprenderlas. Pero esto del ayuno, miércoles de ceniza, Viernes Santo, ya eso sí son cosas que tienen que aprenderlas. Entonces, escuchando de nuevo la clase, van reforzando todo esto que yo les estoy diciendo. Lo oyen una vez más y se les va quedando, pues, ¿sí me entienden? Entonces, antes de la comunión, ustedes tienen que presentar como un interrogatorio con Lice o conmigo o con lo que el padre diga. Pero tienen que preguntarles para ver qué han entendido, y cómo, o sea, si están preparados. Entonces, por eso es bueno que las clases las vuelvan a escuchar para que se les quede con más facilidad todo lo que yo les he explicado, ¿ok? Bueno, tema 5, el pecado nos aparta de Dios. Voy leyendo y voy explicando. Un grupo de personas salieron de día de campo, escogieron un lugar muy bonito para comer. Al entrar vieron un letrero que decía prohibido el paso, peligro, terreno resbaladizo, pero no le hicieron caso. Después de estar allí un tiempo, 3 niños tuvieron un accidente a causa del terreno. Resultaron con lesiones bastante serias. Llegó la policía y multó a estas personas por haberse metido a un lugar prohibido. Ellos no aceptaban ser multados, no aceptaban su culpabilidad, ya que tenían suficiente con los 3 niños heridos. Esto nos sucede muchas veces. Hacemos cosas que están prohibidas y luego no queremos aceptar las consecuencias de haber desobedecido. Yo creo que esto es bastante claro, ¿verdad? Y es por eso que Dios
nos regaló unos mandamientos, como les dije en la clase pasada. Los mandamientos no son normas para coartar nuestra libertad, sino que son guías para que nosotros podamos hacer las cosas que no nos hagan daño, o sea, para que nosotros vayamos por un camino seguro. Cuando escogemos el pecado es un camino de muerte, de sufrimiento. Entonces, por eso debemos alejarnos siempre del pecado. Tenemos una actividad aquí que lo pueden hacer ustedes en su casa, que es leer la parábola de la vid y los sarmientos. Esa la vamos a dejar de tarea para la siguiente clase. La vamos a explicar la siguiente clase. Vimos en una de las clases anteriores cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del árbol prohibido y que por eso perdieron la amistad con Dios, es decir, cometieron el pecado original, y a partir de ese momento todos los hombres nacemos con él, como herencia de nuestros primeros padres. Ya eso se los he explicado bastantes veces. Con el bautismo se nos borró el pecado original, pero cada vez que cometemos alguna falta en contra de Dios, perdemos nuestra vida de gracia y ofendemos a Dios. Cuando no estamos en unión con Dios, perdemos el derecho de poder acercarnos al sacramento de la Eucaristía, es decir, perdemos el derecho a comulgar. O sea, la vida del cristiano es pecar, arrepentirse, confesarse y volver a estar en gracia. La gracia es una de las cosas más importantes que tenemos los católicos, los cristianos, estar en gracia, es decir, saber que estamos sin pecado y por lo tanto, como estamos sin pecado, Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo nos asiste, o sea, tenemos comunicación con Dios. ¿Por qué cuando estamos en pecado Dios se aparta de nosotros? Porque Dios no puede estar donde hay pecado, es decir, donde hay suciedad. Es una comparación un poquito grotesca, ¿no? Pero es como, imagínense que una persona se haga pupú. Una persona se hace pupú, si uno se le acerca, ¿qué siente uno? Asco, ¿verdad? Mal olor. Uno enseguida, ¿qué es lo primero que uno intenta hacer? Alejarse, ¿verdad? Alejarse. Bueno, eso mismo le pasa a Dios con nosotros cuando estamos en pecado. Dios intenta acercarse, pero no puede. Es como, o sea, nuestro pecado no permite que Dios esté con nosotros. Es una comparación un poquito, no es exactamente real, porque por ejemplo uno con la persona, uno puede taparse la nariz, uno puede hacer el sacrificio de acercarse, pero en cambio el caso de Dios es distinto, porque no es que Dios no quiera, es que Dios no puede habitar donde hay pecado. O sea, Dios es totalmente incompatible con el pecado y por eso es que Dios preserva a la Virgen del pecado original. Por eso cuando concibe Santa Ana y San Joaquín, cuando conciben a la Virgen, o sea, cuando la Virgen es concebida dentro del útero de su madre, por eso ocurre ese milagro de que Dios la preserva del pecado, porque Dios no puede habitar donde haya pecado. O sea, es como, yo no sé cómo explicarles, pero es como, imagínense la oscuridad, que la oscuridad tenga dentro la luz, o sea, que la oscuridad y la luz estén juntos, es imposible, ¿verdad? O sea, porque si hay luz, obviamente no puede haber oscuridad, las dos cosas no pueden existir al mismo tiempo. Entonces es lo mismo con Dios. Dios es luz, por supuesto, el pecado es oscuridad. La oscuridad y la luz no pueden estar juntas al mismo tiempo, no, es imposible. Entonces eso mismo pasa con Dios. Entonces cuando nosotros estamos en pecado no podemos comulgar, y esto es muy importante que lo entiendan, porque sé de personas que saben que están en pecado y sin embargo comulgan.
Y eso es un sacrilegio, o sea, están cometiendo un pecado mucho más grave porque saben que no deben hacerlo y lo hacen. Entonces, cuando uno comete un pecado, o sea, cuando uno hace algo que sabe que es pecado y lo hace, y no le importa, está cometiendo un pecado mayor, porque es lo que llamamos conocimiento de causa, o sea, está pecando con conocimiento de causa, porque a veces cometemos pecados, pero no sabemos en realidad, no tenemos conciencia de que es un pecado o de que es un pecado grave. Entonces sigue siendo pecado, pero no es tan grave. En cambio, cuando lo hacemos sabiendo que es un pecado grave, o sea, el pecado se nos pone todavía más grave. Entonces, mucho cuidado con esto, con comulgar. Ay, porque es que yo quería estar cerca de Dios, porque yo sentí que Dios me perdonó y yo quise comulgar, porque como yo sé que Dios es misericordioso y Dios está para todo, yo sé que Dios me perdona y por eso yo voy y comulgo. No, eso no es lo que enseña la iglesia. Dios sí es misericordioso, pero Dios también instituyó unas normas a través de su iglesia, y esas normas dicen que la persona tiene que confesarse para poder acceder a la comunión. Tiene que arrepentirse, hacer su examen de conciencia, confesarse, y luego ahí sí puede comulgar. Entonces, bueno, eso por ahí. Seguimos aquí con el tema. Jesús dio su vida para salvarnos. Ya les aclaré por qué para salvarnos. Les voy a preguntar esto. ¿Por qué Jesús dio su vida para salvarnos si de todas maneras nosotros nos morimos? ¿De qué manera Dios nos salva si igualito nos morimos? Salva nuestra alma. Gracias. 20 puntos. ¿Qué es lo que Jesús salva? Nuestra alma. Nuestro cuerpo igual va a morir por consecuencia del pecado original, pero nuestra alma no. Se dice que el alma muere es cuando va al infierno. En realidad no es que muere, sino que al infierno se le llama la muerte eterna, ¿ok? O condenación eterna. Entonces Jesús vino para salvarnos, fue para salvar nuestra alma. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, para que nuestra alma vaya al cielo. Porque antes del sacrificio de Jesús, ¿qué pasaba con todas las personas que morían? ¿Dónde quedaban? No, en el seno de el primer patriarca, ¿cómo se llamaba? El que Dios hizo un pacto con él y le dijo que saliera de su tierra a la tierra que él le iba a mostrar, y él tuvo un hijo y ese hijo tuvo 2 hijos y el otro tuvo los 12. Abraham, muy bien. Todas esas personas, los justos que murieron antes de Cristo, estaban en un sitio llamado por las Escrituras el seno de Abraham. No en el purgatorio, porque todavía no se había inaugurado ni el purgatorio ni el cielo. Entonces, a partir del sacrificio de Jesús, Jesús nos abre las puertas del cielo, y de ahí entonces ya todos los que morimos después de Jesús tenemos la oportunidad de ir al cielo. Pero si nuestra alma está manchada al momento de la muerte, vamos al purgatorio a que nos laven. En el purgatorio nos van a estregar y estregar y estregar y vamos a sufrir porque nos están estregando y estamos sufriendo, nos duele. Pero así es como nos van a lavar ahí. Ok, entonces Jesús dio su vida para salvarnos. Nos amó tanto que hasta murió por nosotros. Por lo tanto, para corresponder a tanto amor, debemos estar siempre en amistad con Él, escuchando lo que nos dice, lo que nos enseña para vivir como Él quiere que vivamos y hacer obras buenas. Lo único que nos puede alejar de Dios es el pecado, que es una ofensa al amor de Dios, una desobediencia a Él. El pecado mata nuestra vida de gracia, hace que vivamos alejados de Dios. Si Dios nuestro Padre nos dio la vida por amor y para que fuéramos felices, estando lejos de Él nunca podremos ser felices. Fíjense, Dios nos dio la vida por amor para que fuéramos felices, y dice antes, el pecado mata nuestra vida de gracia, hace que vivamos alejados de Dios.
Cuando nosotros pecamos, nosotros nos salimos de la gracia de Dios. La gracia de Dios también se puede comparar como un paraguas. Si yo estoy en la lluvia, debajo de un paraguas, no me mojo, ¿verdad? Pero si yo soy necia y terca y me salgo del paraguas, ¿qué me pasa? Me mojo. ¿De quién es culpa? ¿Del paraguas o de la lluvia o de quién? De cada uno salirnos, ¿verdad? Cuando yo tengo el paraguas de la gracia, estoy protegida por Dios. Cuando yo peco, yo me salgo de ese paraguas, me salgo de la gracia y quedo a merced de la lluvia. O sea, me voy a mojar, me va a dar gripe, me voy a enfermar, o sea, me va a pasar todo lo malo. Cuando yo decido pecar y salirme de la gracia de Dios, ahí vienen las consecuencias malas para nuestra alma. Entonces a veces nos pasan cosas malas, pero es por nuestra culpa, porque somos nosotros los que nos empeñamos en desobedecer a Dios y nos empeñamos en hacer lo que vulgarmente decimos, lo que nos da la gana. Entonces ahí es donde vienen los problemas y las complicaciones. Hay dos tipos de pecado. Mortal, que es el que mata nuestra amistad con Dios, es una ofensa tremenda a su amor, es una falta grave a la ley de Dios y nos quita la vida de gracia. Recuerden esa palabra, gracia, la gracia. Lo voy a repetir varias veces porque es muy importante que los católicos entendamos qué es la gracia. La gracia es nuestra vida en Dios, es nuestra amistad con Dios, es el saldo que le ponemos al teléfono para poder llamar. Cuando estamos en gracia tenemos ese saldo con Dios, ¿verdad? Nos comunicamos con Dios y Dios con nosotros. Cuando pecamos, perdemos la gracia, nos quedamos sin saldo. No podemos llamar a Dios, no podemos acudir a Dios. Por supuesto, Dios es omnipotente, Dios siempre está. Somos sus hijos y Dios nos cuida, pero al estar en gracia es como cuando nosotros hacemos una oración por algún difunto, por nosotros mismos, o hacemos algún sacrificio. Cuando estamos en gracia, esa oración llega directísimo, como hacer una llamada. Aló, ¿estás aquí abajo? Sí, aquí estoy, listo. O sea, enseguida llega directamente. Cuando no estamos en gracia, es posible que esa oración no tenga tanta eficacia. Es decir, yo llamo y la persona contesta, pero a ustedes les ha pasado que se oye un ruido y la otra persona no me logra oír ni yo a la otra persona, ¿verdad? Eso pasa. Bueno, es como cuando no estamos en gracia, nos pasa eso. O sea, Dios está ahí, pero no nos puede escuchar bien porque la línea está sucia y no nos escuchamos, se oye el ruido. Eso es estar en gracia, tener la vía libre para comunicarnos con Dios. Todos los sacrificios que hacemos valen si vivimos y si estamos en gracia. Si no, es mucho más difícil que nuestras oraciones y nuestros sacrificios valgan lo mismo. Es más cuesta arriba. Por lo que les digo, porque la comunicación es como que se interrumpe. Entonces, tengan siempre esto muy en cuenta y muy en claro. Para que Dios verdaderamente pueda actuar en nosotros, debemos estar en gracia, para que no le impidamos esa comunicación. Vuelvo a repetir, el pecado mortal mata nuestra alma, mata nuestra amistad con Dios. Es una falta grave a la ley de Dios y nos quita la vida de gracia. Un ejemplo de pecado mortal, no ir a misa el domingo. Cuando faltamos a misa un domingo, cometemos un pecado mortal, salvo que sea porque estamos enfermos o porque estamos cuidando un enfermo y no hay más nadie que se pueda quedar con esa persona. Salvo esas excepciones, estamos exonerados del pecado. O sea, podemos faltar a misa y no pecamos. Si verdaderamente estamos enfermos y esa enfermedad nos impide poder asistir, y si estamos cuidando a otra persona enferma
también, o si de pronto estamos en viaje y no hubo manera de poder encontrar una iglesia, no estoy en una ciudad conocida, no pude llegar a una iglesia, es bueno confesarlo de todas maneras, pero ya no sería un pecado mortal, porque fue una circunstancia que no es culpa nuestra. Ahora, si yo estoy en mi casa y tenía tiempo y no tenía ningún impedimento y no vine a misa, es un pecado mortal. La otra forma de pecado es el pecado venial. Es aquel que debilita nuestra amistad con Dios. El alejamiento de Dios no es total y puede llevarnos a cometer un pecado mortal. Este pecado hace que nos desviemos del camino hacia el cielo. Ejemplo, burlarse de las personas. Entonces, el pecado venial no mata nuestra alma, no mata nuestra gracia, pero sí es como que la debilita, la hiere, ¿ok? O sea, cuando yo llamo, puedo escuchar, pero con dificultad. Sin embargo, todavía Dios me oye, yo puedo escuchar a Dios con dificultad, pero todavía hay comunicación. Pero si cometemos un pecado venial y otro, entonces tenemos que confesarnos lo más pronto posible para restablecer la gracia. Debemos de estar siempre atentos para no caer en las tentaciones y cometer pecados, porque ellos son los únicos que me pueden apartar de Dios. Si nos separamos de Dios, no daremos fruto. Aquí nos recomienda rezar todos los días un Padre Nuestro para pedir no caer en tentaciones. Y que el primer pensamiento del día sea sobre Dios y ofrecer todo nuestro día. O sea, al levantarnos, pensar en Dios y ofrecerle a Dios todo el día que tenemos por delante. Y bueno, recuerden que tenemos la tarea del principio, que es leer el Evangelio de Juan, capítulo 15. La semana que viene, si nos volvemos a ver el lunes o el viernes, de pronto yo les escribo por el grupo para cuando nos vamos a ver de nuevo. Y van a traer la Biblia para enseñarles un poquito a manejar la Biblia si no saben, ¿oyeron? Y vamos a leer esa parábola. Ok, vamos al tema 6. El sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es ese sacramento de la reconciliación? ¿Cuál es? ¿Cómo ejercemos ese sacramento? ¿Cómo es el otro nombre que tiene ese sacramento? La confesión. Cuando nos confesamos, nos reconciliamos con Dios. Por eso se llama también el sacramento de la reconciliación, porque estamos diciéndole nuestros pecados al Padre y Jesús nos perdona y nos reconciliamos con Dios. Habíamos perdido la gracia, ¿verdad? Entonces, a través del perdón nos reconciliamos. Cuando hacemos algo malo a alguien, algunas veces nos da vergüenza y ya no queremos acercarnos a esa persona. Nos cuesta mucho trabajo pedirle que nos disculpe. Pensamos que debe estar tan enojado que no nos va a perdonar y haremos el ridículo. Lo mismo nos pasa con Dios. Aquí tenemos también otra dinámica, que es leer la parábola de la oveja perdida y la del hijo pródigo. La parábola de la oveja perdida es un pastor que tenía 100 ovejas y una oveja se le perdió, ¿verdad? Dice que dejó a las 99 que ya estaban seguras y se fue a buscar a esa oveja perdida. La encontró y la trajo de nuevo al rebaño. Y la parábola del hijo pródigo, esa también quiero que la busquen y lo lean en la casa. Era el papá que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al papá que quería que le entregara lo que le correspondía de la herencia, que él se quería ir. Su padre vino y le dio todos los bienes que le tocaban de su herencia y se fue a otro país. Dice que estuvo varios años en otro país, pero no fue precisamente a trabajar ni a producir, sino que los gastó en fiestas y en la buena vida, y ya se le acabó todo lo que tenía y empezó a trabajar y cuidaba cerdos, cochinos,
y llegó un momento que él dijo que él se sintió tan mal porque lo que comía era la misma comida que comían los cochinos. Entonces él se arrepintió de lo que había hecho y pensó: en la casa de mi padre los trabajadores viven muchísimo mejor de lo que yo estoy aquí. Yo me voy a ir de nuevo a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me dé trabajo. Entonces el hijo menor llega, se regresa y va a la casa de su padre. Su padre lo recibe con una fiesta, ¿verdad? Porque ese hijo que para él estaba muerto, porque no había sabido más nada de él, estaba perdido y había regresado. Entonces en la casa del padre hubo una fiesta grande porque ese hijo pródigo había regresado. Entonces estas parábolas lo que nos quieren decir es que muchas veces nosotros mismos somos esa oveja que se había perdido o somos ese hijo pródigo que nos alejamos de Dios, nos vamos. Y sin embargo, cuando nosotros regresamos, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace? Una fiesta, nos perdona, nos recibe con amor, nos perdona, como ese padre al hijo pródigo, que de tanta alegría de que su hijo había vuelto, hizo una fiesta, mató el animal más grande que tenían, invitó a todo el mundo y hizo una fiesta. Eso mismo hace Dios con nosotros, cuando andamos perdidos, cuando estamos en el pecado, cuando andamos en el mundo, y nos damos cuenta de que solamente Dios nos da la felicidad y volvemos a Dios. En el cielo hay una fiesta por nosotros, por cada uno de nosotros, cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, cuando nos confesamos. Cuando cometemos un pecado y nos alejamos de Dios, Él siempre nos busca para perdonarnos, porque quiere que estemos con Él. Dios es nuestro Padre que nos ama y está dispuesto a perdonarnos siempre. Cuando acudimos a pedirle perdón, lo hacemos muy feliz. Todos nosotros somos muy importantes para Él y lo que más desea es que seamos felices junto a Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, sabiendo que somos débiles y que en muchas ocasiones nos alejaríamos de Él por causa del pecado, instituyó un sacramento muy especial para perdonarnos. Lo instituyó cuando se les apareció a los apóstoles y les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esa cita bíblica se lo leí en una clase pasada, les leí varias citas, en una de esas estaba esa, ¿verdad? Cuando Jesús se le apareció a los apóstoles luego de su resurrección y entonces les dejó el poder de perdonar los pecados a todos. Ese sacramento se llama reconciliación o penitencia o confesión y es el sacramento por el cual recuperamos la vida de gracia y la amistad con Dios. Nos recupera la gracia santificante. Es el sacramento por el cual se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Nos da fuerza para luchar contra la tentación. Es necesario recibirlo cuando cometemos un pecado mortal. Es el sacramento por el cual, por medio del sacerdote, Dios nos perdona los pecados. Para hacer una buena confesión es necesario que cumplamos unos requisitos que ya están en una de las imágenes que les envié hace días, ¿verdad? Los 5 pasos para una buena confesión. Eso sí se lo tienen que aprender, ¿ok? Los 5 pasos. Primero, examen de conciencia. Hay que hacerlo en silencio de cara a Dios, revisando qué faltas hemos cometido como cristianos, como hijos, como padres, en el trabajo, etc. El paso 2, dolor de corazón o arrepentimiento. Debemos de estar arrepentidos de haber ofendido a Dios que nos ama tanto, reconocerlo y pedir perdón. Paso 3, propósito de enmienda. Hay que proponerse a no volver a cometer las faltas, poniendo un verdadero esfuerzo. O sea, nada hacemos con venirnos a confesar, pero sabemos que ese pecado lo vamos a seguir cometiendo. Entonces ya ahí estamos faltando porque no estamos cumpliendo ese propósito de enmienda. Enmienda es de reparar, o sea, de no volver a hacer lo mismo.
El paso 4, decirle los pecados al sacerdote. Después el sacerdote dirá unas palabras para ayudarnos a ser mejores. Paso 5, cumplir la penitencia. Al perdonar los pecados, el sacerdote da la absolución y pone una penitencia como reparación del mal cometido. Es decir, al final el Padre nos da la absolución. La absolución es que Él nos coloca la mano así como en la cabeza, en la frente, dice unas palabras, Dios que reconcilió consigo al mundo por medio de una oración. Y entonces al final nos dice, bueno, como penitencia vas a rezar un rosario, vas a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, o alguna cosa así. Generalmente lo que mandan es a rezar. Entonces eso es lo que se llama la penitencia. Entonces ese mismo día debemos tratar de cumplir esa penitencia. La confesión es un acto de humildad, lleno de arrepentimiento. En él le decimos a Cristo que queremos recuperar su amistad y nuestro lugar en su banquete. Ok, bueno, hasta ahí el tema número 6. Son 12 si mal no recuerdo. Si vamos así con este ritmo, yo creo que vamos a ir bien. Lo que les pido es que estoy grabando, vuelvan a escucharlo para que se vayan, fijando mejor todas las explicaciones. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eso lo tenemos que copiar para él. A ver, lo que van a copiar en el cuaderno es sobre todo lo que está en letras negritas.